Algunos de los principios legales que rigen la responsabilidad extracontractual en la legislación boliviana son los siguientes. El principio de culpa o negligencia. Este principio establece que una persona o entidad solo es responsable de los daños causados si ha actuado de manera negligente o imprudente. En otras palabras, deben demostrarse que la persona tenía un deber de cuidado, que no lo cumplió y que esa negligencia fue causa del daño ocasionado a una persona. Otro de los principios importantes es el principio de causalidad. Este principio establece y requiere establecer una relación causal entre la acción negligente o ilícita y el daño sufrido. Esto significa que debe demostrarse que la acción o la omisión del responsable fue la causa directa del daño. Otro de los principios importantes es el principio de imputabilidad. Según este principio de imputabilidad, solo se puede atribuir la responsabilidad a una persona o entidad si se demuestra que tenía la capacidad y la voluntad de cometer el acto ilícito. Por ejemplo, no se puede responsabilizar a un niño pequeño de la misma manera que a un adulto. Así, uno de los principios también muy importantes de la responsabilidad civil extracontractual es el principio de la reparación integral, que establece que este principio establece que la reparación integral establece que la compensación que se otorga a la parte perjudicada debe ser suficiente para cubrir todos los daños y perjuicios sufridos, incluyendo daños materiales y morales. Asimismo, tenemos el principio de la responsabilidad objetiva. Aunque la responsabilidad extracontractual generalmente se basa en la culpa o negligencia, en ciertos casos como los daños causados por animales o cosas inanimadas, se puede aplicar la responsabilidad objetiva en la que no es necesario demostrar la culpa, sino que basta comprobar el daño y la relación causal. El principio de la prescripción. Las acciones por la responsabilidad extracontractual tienen un plazo específico dentro del cual deben presentarse. En Bolivia este plazo está regulado por la ley y puede variar según el tipo de reclamación. Por último, tenemos el principio de no duplicación de indemnización. Este principio establece que una persona o entidad no puede ser obligada a pagar más de una vez por el mismo daño. Si ya se ha otorgado una compensación por un daño en particular, no se puede buscar nuevamente una nueva indemnización por el mismo daño ocasionado. Bueno, también es importante subrayar y establecer que en Bolivia, al igual que en muchas otras jurisdicciones, existen varios métodos para calcular los daños y perjuicios en casos de responsabilidad extracontractual. Estos métodos se utilizan para determinar la cantidad de compensación que debe recibir la parte perjudicada por los daños sufridos debido a las acciones negligentes o ilícitas de otras personas o entidades. Algunos de los métodos más comunes para calcular los daños y perjuicios en Bolivia son los siguientes. Vamos a señalar los daños tangibles. Estos son los daños cuantificables de manera directa, como gastos médicos, daños a la propiedad, pérdida de ingresos o salarios, costos de reparación, entre otros. Los daños tangibles se calculan sumando los costos y pérdidas financieras de manera documentada. Seguidamente tenemos los daños morales o psicológicos. Los daños morales o psicológicos pueden ser difíciles de cuantificar en términos monetarios, pero aún son compensables. Los tribunales en Bolivia pueden considerar factores como el sufrimiento emocional, el dolor, el trauma,
para determinar una compensación adecuada. Los testimonios de expertos pueden ayudar a evaluar estos daños. También tenemos los daños punitivos. En caso de conductas especialmente graves o intencionalmente dañinas, los tribunales pueden otorgar daños punitivos, además de los daños compensatorios. Estos daños tienen como objetivo castigar al responsable y disuadir futuras conductas similares. Los cálculos de intereses. En algunos casos se puede calcular intereses sobre los daños compensatorios, desde la fecha en que se produjo el daño hasta el momento en que se otorga la compensación. Los tribunales pueden utilizar tasas de interés establecidos por ley para realizar un buen cálculo de este daño sufrido. También tenemos los costos legales. La parte perjudicada también puede buscar la recuperación de los costos legales en los que haya incurrido para llevar adelante el caso, como los honorarios de los abogados y gastos judiciales que se han logrado gastar durante el proceso. También tenemos lo que es la valoración de expertos. En ciertos casos se puede recurrir a expertos como médicos o evaluadores de bienes y raíces para determinar el alcance de los daños y perjuicios. Estos expertos pueden proporcionar testimonios periciales para respaldar la valoración de los daños. Y por último, tenemos el acuerdo entre partes. En muchos casos y en la mayoría de los casos, las partes involucradas pueden llegar a un acuerdo extrajudicial para resolver la disputa. En estos acuerdos, las partes negocian una cantidad de compensación que consideren justa y adecuada sin la intervención de un tribunal. Tenemos un acuerdo transaccional, ¿no?, que comúnmente se realiza en los hechos de tránsito. Bueno, seguidamente uno de los puntos también muy importantes que vamos a abordar, y para ir ya concluyendo ya con este tema de la responsabilidad extracontractual, es el ámbito de la responsabilidad extracontractual. Existen varios tipos o categorías que se aplican a diferentes situaciones y circunstancias. Estos tipos de responsabilidad extracontractual pueden variar según la jurisdicción y las leyes locales. Se presentan en algunos tipos los más comunes que se va a ir desarrollando. Entre ellas tenemos la responsabilidad por actos ilícitos generales. Esta es la forma más común de responsabilidad extracontractual y se aplica a situaciones en las que una persona o entidad causa daño a otra debido a una acción negligente o un hecho ilícito. Esto puede incluir accidentes de tránsito, lesiones personales, daños a la propiedad y otros actos que constituyan un ilícito civil. Después tenemos lo que es la responsabilidad por daños causados por cosas inanimadas. En esta categoría se trata de situaciones en las que un objeto inanimado, como un vehículo sin conductor, una estructura o una máquina que causa un daño a alguien, la persona que posee o controla la cosa inanimada puede ser considerada responsable por los daños causados. Asimismo, tenemos la responsabilidad por daño causado por animales. Cuando un animal, como un perro, causa daño a otra persona, el dueño o el cuidador del animal puede ser considerado responsable de los daños. Esto se basa en la teoría de la culpa objetiva, toda vez que es necesario demostrar la negligencia por parte del dueño del animal, porque el dueño tenía la responsabilidad de cuidar a su animal, que está bajo su dependencia. Y si este animal produce un daño a una tercera persona, el directo responsable es el dueño del animal. También tenemos la responsabilidad por daño
causado por riesgo. En ciertos casos se aplica la responsabilidad objetiva o por el riesgo. Esto significa que una persona puede ser considerada responsable de los daños independientemente de si hubo o no hubo negligencia o hubo culpa. Esta categoría se utiliza en casos en los que ciertas actividades como la construcción pueden ser intrínsecamente riesgosas. Posteriormente tenemos la responsabilidad de los padres por los actos de los menores. Los padres pueden ser considerados responsables por los actos ilícitos de sus hijos, menores de edad, obviamente, si no han ejercido un control adecuado sobre ellos. Esta responsabilidad se basa en el principio de que los padres tienen el deber de supervisar y educar a sus hijos. Por último, tenemos la responsabilidad médica, en el cual los profesionales de salud como médicos y hospitales pueden ser considerados responsables de daños causados por negligencia médica. Esto puede incluir diagnósticos erróneos, errores en el tratamiento o falta de consentimiento informado. ¿Sí? Así se puede ir citando varias responsabilidades, como son las responsabilidades por el producto defectuoso, la responsabilidad por la difamación, que se da en los casos que una persona puede ser considerada responsable por difamar a otra persona mediante declaraciones falsas que causen daño en su reputación de la víctima. Bueno, estos son los ejemplos que comúnmente se ven, ¿no?, en el diario vivir y en lo que es en la legislación boliviana y obviamente en la jurisdicción civil. Así hemos ido desarrollando de manera concreta y resaltando siempre los títulos más importantes de la responsabilidad civil extracontractual, que, bueno, a criterio personal, lo que sí nuestra legislación no tiene algo concreto es un cálculo, ¿no?, de las, se podría decir un cálculo, una tabla de valores en el cual nos determina aproximadamente los daños, ¿no?, aproximados que se debe cubrir a la víctima que ha sufrido un daño, ¿no?, por otra persona, por un hecho ilícito, ya sea por dolo o por culpa. ¿Sí? Asimismo también podemos observar que en autos supremos no hay mucha jurisprudencia respecto a la responsabilidad extracontractual. Asimismo también se carece de doctrina, ¿no? Solamente les puedo citar yo el libro de la doctora María Antonieta Pisa, ¿no?, que nos habla de la responsabilidad extracontractual y hace una crítica también, ¿no?, a la legislación boliviana, y asimismo al concluir su libro hace una conclusión también que es rescatable, ¿no? Así, entre jurisprudencia así como doctrina, en la legislación boliviana carecemos, ¿no?, en este tema de la responsabilidad extracontractual. Bueno, queridos amigos seguidores del YouTube, con esto estaríamos concluyendo el tema de la responsabilidad civil extracontractual en la legislación boliviana. Y bueno, ¿no?, hasta una nueva oportunidad para ir desarrollando un nuevo tema en el ámbito civil y que sea de mucha ayuda, ¿no?, para ustedes. Bueno, hasta luego, buenas noches.